Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra clase de economía. En la clase de hoy vamos a empezar con esta etapa en la cual vamos a estudiar las distintas políticas económicas que tiene el Estado. Eh, Ustedes saben que el Estado es quizás el sector más importante de la economía por dos grandes motivos. Primero, por el tamaño que tiene un tamaño muy grande y eso lo vamos a ver bastante en la clase de hoy. Con lo cual, como sector que actúa en la economía, es muy, muy grande. Y el segundo gran factor que hace que el Estado sea muy importante es que es ni más ni menos que quien regula el funcionamiento de la economía, quien sanciona las leyes, quien fija las normas. Entonces no solo actúa, sino que también dice cómo tiene que actuar el resto. Así que todo este tipo de cosas conforma la política económica. Es decir, que políticas sigue adelante el Estado para cumplir sus objetivos económicos o para cumplir determinados objetivos para la economía de un determinado país. Entonces hoy particularmente dentro de toda esta política económica vamos a trabajar con una de las ramas de la política económica, que es la política fiscal. ¿De qué se trata la política fiscal? Bueno, ustedes, como les venía diciendo recién, ustedes saben que el Estado tiene muchos objetivos, económicamente hablando, por supuesto, que es lo que nos incumbe a nosotros más que nada. Tiene muchos objetivos y para cumplir estos objetivos sigue adelante su política económica, que tiene distintos componentes o distintas ramas. Los distintos componentes de la política económica van a ser, por un lado, la política fiscal, que es la que vamos a ver hoy. Por otro lado, la política monetaria. Por otro lado, la política cambiaria, que es la que se relaciona con los tipos de cambio y las distintas monedas. Y por último, la política comercial, que es la que tiene que ver con la fijación de políticas de exportación e importación de bienes y servicios. Como les decía, hoy vamos a trabajar con la política fiscal, así que lo que primero vamos a hacer va a ser definir la política fiscal. ¿De qué se trata o de qué hablamos cuando hablamos de política fiscal? La política fiscal lo que busca es ejercer un control sobre la economía a través de la asignación cualitativa y cuantitativa, tanto del gasto como de los ingresos públicos. ¿Qué significa esto? Viéndolo muy sencillo, busca responder tres grandes preguntas la política fiscal. La primera pregunta es: ¿cuánto se gasta? ¿Cuánto gasta el Estado? ¿Cuánta plata gasta el Estado? La segunda pregunta es: ¿en qué gasta la plata el Estado? La tercera pregunta es: ¿de dónde saca la plata para mantener ese gasto? Es decir, ¿cómo se financia el gasto público? Estas tres preguntas, estas tres grandes preguntas que son las que busca responder la política fiscal, se responden mayormente a través de un instrumento que no lo determina el Poder Ejecutivo, sino que está determinado por el Congreso y que es la ley quizás más importante que se sanciona todos los años, que es la ley de presupuesto. Ustedes saben que todos los años, cuando llegamos a octubre, más o menos, septiembre-octubre, el Poder Ejecutivo envía al Congreso una ley de presupuesto que lo que dice la ley de presupuesto es ni más ni menos que la respuesta a estas tres preguntas: ¿cuánto va a gastar el Estado el año siguiente? ¿En qué va a gastar ese Estado? Y cómo va a financiar ese gasto. ¿De dónde va a sacar la plata? Esto se llama la ley de presupuesto. Todos los años hay una ley de presupuesto, excepto muy contadas excepciones. Lamentablemente estamos atravesando un periodo donde estamos en una de esas excepciones. Para este año en curso no hay ninguna ley de presupuesto sancionada. El Poder Ejecutivo ha decidido, cuando asumió en diciembre, que no iba a pedirle al Congreso que sancione la ley de presupuesto. Y lo que se hace cuando no hay ley de presupuesto es que fundamentalmente se trabaja con la ley de presupuesto del año anterior. Lo podremos ver más adelante en la clase cuando estemos juntos y analizarlo, pero lo que les diría en a grandes rasgos es que en un momento inflacionario como el que estamos ahora, donde los ingresos son cada vez mayores, lo que termina pasando es que la ley de presupuesto fija un determinado gasto sobre los ingresos que se calculan. Los ingresos superiores a esos, el Poder Ejecutivo puede disponer que hacerlo. Cuando no hay una ley de presupuesto, ¿cómo va a haber
más impuestos, o se supone que va a haber más ingresos que el año anterior, entonces el Poder Ejecutivo tiene más libertad para hacer lo que quiera con la plata. Y esto es uno de los motivos generalmente por los cuales un Poder Ejecutivo decide que no haya ley de presupuesto. Por lo menos así funciona en nuestro país, no en todos los países es igual esto, pero sí acá. Bien, sigamos. ¿Cómo clasificamos la política fiscal? Hay muchos tipos de política fiscal y depende en función de qué lo vamos a clasificar de distintas maneras. La primera clasificación va a ser en función de los efectos de la demanda agregada. ¿Se acuerdan la clase pasada que estudiamos lo que era la demanda agregada? Que habíamos visto que la inversión y el gasto público también, ¿por qué no? Pueden favorecer a que aumente la demanda agregada o a que baje la demanda agregada a través del aumento de la inversión o de la reducción. Entonces vamos a decir que la política fiscal es expansiva si el objetivo que tiene es que la demanda agregada crezca, es decir, el objetivo es estimular la demanda agregada, y en contraposición la política fiscal será contractiva cuando su objetivo sea frenar o desacelerar la demanda agregada. En los casos en que la economía, por ejemplo, está creciendo mucho y no pareciera haber una estructura productiva que pueda llegar a soportar ese crecimiento, entonces lo que va a convenir es que ese crecimiento se empiece a morigerar un poco para poder dar lugar a que aumente la estructura productiva y no se genere inflación. Entonces en ese caso se tenderá a una política fiscal contractiva, por ejemplo. Porque esto tiene que ver con la segunda clasificación, que es en función de los ciclos económicos. Si nosotros analizamos la política fiscal en función de los ciclos económicos, vamos a ver que hay dos tipos de política fiscal. La primera es la contracíclica, que lo que busca es contrarrestar el ciclo de la demanda agregada. Si la demanda agregada se está contrayendo, lo que va a buscar la política fiscal contracíclica es aumentar la demanda agregada y viceversa. Si la demanda agregada está creciendo mucho, como dije recién, lo que buscará va a ser frenarlo un poco. Y la otra clasificación o el otro tipo de política fiscal frente a los ciclos económicos es la política fiscal procíclica, que la política fiscal procíclica tiene por objetivo acentuar el ciclo que tiene la demanda agregada. Si viene creciendo, que crezca más; si viene decreciendo, que decrezca más. Una política fiscal expansiva o contractiva no es ni buena ni mala en sí mismo, podemos decir, depende de muchísimas cosas. Lo que sí hay cierto consenso es que en general las políticas fiscales deberían tender a ser contracíclicas, por estos ejemplos que les daba hace un ratito. Bien, ¿cuánto se gasta? La primera pregunta. Y la primera pregunta voy a empezar a responderla con un gráfico, donde van a ver cuál es la evolución del gasto público como porcentaje del PBI en los últimos 30 años más o menos, un poquito menos, 15 años. 25 años, perdón. Van a ver que este gráfico tiene claramente una pendiente ascendente, por lo menos en su gran parte, exceptuando el final. Y otra cosa que es llamativa, si ustedes se fijan, es que el gasto público está rondando en este momento aproximadamente un 40% del PBI, es decir que casi la mitad de lo que es la riqueza de Argentina o el producto de Argentina se explica a través del gasto del Estado, lo cual es un número muy, muy, muy importante. ¿En qué se gasta? ¿En qué gasta el Estado? Volviendo a este gráfico, vamos a ver en un par de filminas, de slides, vamos a ver algunas cosas relacionadas con este monto de gasto público y ver que vamos a ver que los gráficos que estamos viendo hoy por hoy en esta clase no se explican solos, sino que en general hay que tratar de verlos en forma coordinada con otros gráficos para tratar de explicar o de entender un poco más la situación. Decíamos, ¿en qué se gasta? Hay distintos gastos posibles que hace el Estado. Les diría que el primero y el más importante es lo que se llama consumo público. El consumo público es la porción destinada a posibilitar el funcionamiento del Estado. El gasto en sueldos del Estado, el gasto en materiales que usa para funcionar, etcétera, etcétera. Eso lo llamamos consumo público. Y por otro lado, si tenemos consumo público, también tenemos inversión pública. ¿Qué es la inversión pública? Es la porción que está destinada a crear, aumentar o mejorar el capital físico que tiene el Estado. Lo que busca es
ampliar la capacidad del país para ofrecer bienes y servicios. Por ejemplo, cuando el Estado construye una represa hidroeléctrica, cuando el Estado construye una ruta, cuando el Estado aumenta el tendido eléctrico, cuando el Estado aumenta el tendido de cable de fibra óptica. Todas estas son inversiones públicas que hace el Estado. Aparte del consumo y aparte de la inversión pública, el Estado hace transferencias. ¿Qué son las transferencias? Es la porción del gasto destinada a entregar ayudas o subsidios a otros sectores de la economía. No son préstamos, sino son subsidios que el Estado le entrega a otros sectores de la economía. Un gran ejemplo de esto que todos conocen es la UH, por ejemplo. La UH es una transferencia. El Estado lo que hace es le da a determinadas personas una cantidad de plata por mes sin pedirle absolutamente nada a cambio en términos pecuniarios. ¿Qué quiero decir con esto? Que no le va a pedir que se lo devuelva dentro de X o Y años, sino que la plata se la entrega y punto. En algunos casos puede pedir alguna acción por parte del que la recibe. En el caso de la UH, por ejemplo, que los hijos de las personas se eduquen, es uno de los requisitos, pero no hay un requisito pecuniario, no hay un requisito económico. Y el último gasto, obviamente, todos lo conocemos, es el pago de deuda. Así que en estas 4 cosas suele gastar la plata el Estado. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto que el ingreso era el consumo más la inversión, más el gasto, más las exportaciones, menos las importaciones? Y la clase pasada habíamos simplificado, sacando por un lado exportaciones e importaciones y por otro lado diciendo que no hay gasto público. ¿Por qué? Por esto que vimos recién en realidad. Si nosotros decimos que la gran parte del gasto tiene que ver con consumo e inversión pública, entonces esta ecuación que tenemos la podemos dividir de esta manera, haciendo desaparecer el gasto y diciendo que por un lado tengo consumo privado más consumo público y por otro lado tengo inversión privada más inversión pública. A esto, si quieren, le pueden sumar también el pago de deuda y por otro lado las transferencias a otros sectores, pero en general vamos a ver qué tiene que ver con esto, el gasto del Estado. ¿Cómo se financia el gasto público? ¿De dónde saca la plata el Estado para funcionar? Y fundamentalmente de 2 lugares. El Estado para funcionar tiene 2 lugares de donde sacar la plata. El primero son los impuestos, los tributos, lo que nos cobran a todos cuando compramos cosas o el impuesto a las ganancias, son impuestos. Se le pide a la gente que tribute al Estado por determinadas cuestiones. Esas cuestiones generalmente, no quiero meterme en cosas muy técnicas, pero tiene que ver con la capacidad que tienen las personas de contribuir, es decir, la capacidad que tienen de pagar impuestos. Dependerá del nivel de ingresos que tengan, del nivel de renta, de cuánto consuman, de cuántos bienes tengan. Son distintas formas de saber cuánto una persona puede contribuir, pero esto lo hace a través de impuestos. Y la otra gran forma que tiene el Estado para financiarse es a través de la deuda, emitiendo deuda, es decir, tomando prestado dinero. Entonces, el gasto público será los impuestos más la variación de deuda. ¿Y qué queremos decir con la variación de deuda? Si el gasto público es mayor a los impuestos que recauda, entonces la deuda aumentará. Si el gasto público es menor a los impuestos que recauda, entonces tendrá un excedente que podrá destinar a pagar la deuda y la deuda se reducirá. Por eso hablamos de variación de deuda. Si el gasto es mayor que los impuestos, aumenta la deuda. Si el gasto es menor que los impuestos, se reduce la deuda. Bien, entonces, cuando analizamos la política fiscal, no solo nos importa saber cuánto gasta el Estado, por eso les decía en el primer gráfico que depende de un montón de cosas, no solo de cuál es el valor del gasto, el monto del gasto, sino que también es muy importante para la política fiscal saber cómo voy a financiar yo ese gasto. Porque decidir financiarme de una forma o de otra va a tener distintas consecuencias también en la economía. Va a generar distintas consecuencias. Yo puedo gastar la misma plata, pero financiándola con impuestos tendrá unas consecuencias y financiándola con deuda tendrá otras. Y ninguna de las dos necesariamente es mala. Esto quiero que quede claro. Las dos tienen sus ventajas y las dos tienen sus desventajas. Vamos a tratar de ver esas ventajas y esas desventajas a partir de ahora en el próximo video.